Pues nada, cariño, esta primera foto es de cuando la tita Juan y yo éramos muy pequeñas y vivíamos entonces con nuestros padres en Granada. Mi padre era militar, lo trasladaron en varios, por ejemplo, Juan y yo veníamos de nuestro pueblo, que era un pueblo de Jaén, que se llama Santiago de la Espada, y nosotras, y después de nosotras vino la tita Rosy, pero tardó. Yo tenía cuando 8 años y la tita Juan y 10 cuando nació la tita Rosy, y esa ya nació en Madrid, porque en esa época nos pilló en Madrid. Pero bueno, la cuestión es que aquí íbamos con nuestros padres por un paseo de Granada donde nos llevaban todos los días a pasear. Éramos muy pequeñas, claro. Mira, ¿no? Yo tendría 2 años y la tita Juan y 4. Y nada, me trae unos recuerdos maravillosos esta foto. Aquí estábamos también en Granada. Son unas chispas más grandecitas, pero aquí en Granada también. Mira, qué graciosa esta. Y ya han pasado muchos años y aquí ya estoy aquí en Murcia. Aquí ya estoy huérfana de mi padre. Me puse a trabajar. Aquí primero entré de cajera, estuve de cajera, pero la compañera se puso enferma con una enfermedad en la que necesitaba reposo, y entonces ella, que era cuando yo llegué la cajera, y por eso me dejó a mí ese puesto, al ponerse enferma pues se tuvo que quedar, y entonces yo me puse de dependienta y estaba en esta, era droguería, perfumería y ortopedia. Y nada, aquí estoy con mis compañeros, con José, con Bartolomé y con Natalia y yo. Y estamos, que esta también es otra foto del recuerdo porque nos llevábamos muy bien los 4. En fin, yo recuerdo aquella época como de mi trabajo, como muy bonita, muy... Esta es mi compañera de trabajo, Natalia. Nos hicimos muy amigas y vivíamos además cerca a las dos. La cuestión es que cuando salíamos a trabajar, generalmente siempre salíamos un rato antes, nos dábamos una vuelta y después ya llegábamos al trabajo, y que estaba en la Plaza de los Apóstoles, estaba el sitio donde trabajábamos. Y nada, cariño, esto es un sitio que desapareció, que era del Parque de Ruiz Hidalgo, que cae poco más o menos por enfrente del Hotel Siete Coronas. Y esto desapareció cuando hicieron aquellas obras. Todo esto está tapado con escombros y con... Había árboles que tenían 20 metros y se quedaron menos de 10, ¿sabes? De todo lo que se tapó de las raíces y también me recuerda días muy agradables y muy bonitos porque éramos jóvenes. Y aquí, esta es la terraza de mi casa donde yo vivía aquí en Murcia. Yo vivía en la calle de López Puigcerver, o calle de la Gloria, que es la bajada del puente Nuevo, y el barrio de San Juan. Y míralo, la terraza. Esto era lo que ahora es el hospital. Este era entonces el hospital provincial, que ya lo tiraron y lo volvieron a hacer nuevo, ¿sabes? Porque se veía desde mi terraza estupendamente. Este es el día de mi boda. La tita Juani, que fue mi madrina. Este, el mejor amigo del Yayo, que fue el padrino. Y
Y ahí casándonos, mira qué guapos estamos los dos, jovencicos. Esto fue al poco tiempo que hicimos un viaje a Madrid, el Yayo y yo. Entonces todavía no teníamos... Me vine, creo, embarazada, que decían, mira qué bien te has sentado, me decían cuando salía, qué bien te has sentado el agua de Madrid. Dice que al poco tiempo me quedé embarazada del Tito Pedro. Pero aquí todavía nada de nada. Y aquí estamos. Estos son los jardines que rodean, o rodeaban, no sé cómo estará ahora, el Museo del Prado. Porque en los pocos días que estuvimos en Madrid, yo fui al Museo del Prado casi todos los días, porque que me encantaba verlo. Y entonces iba con una amiga mía, que habíamos sido muy amigas, habíamos ido al colegio juntas, al instituto juntas, y esa chica, pues cuando su padre, que trabajaba en la Renfe, lo trasladaron a Madrid, y entonces ya te digo, cuando hicimos ese viaje, el Chachi, Pepe y yo, estuvimos en casa de ella. Y nada, ya te digo, también me trae unos recuerdos. Yo entonces estaba ya deseando quedarme, porque decían, ¿qué pasa? Que no tenéis niños, porque todos nuestros amigos, los que se habían casado por nuestra época, ya todos tenían uno o tenían dos. Yo tuve al Tito Pedro Manuel a los 2 años justo de haberme casado. Y nada, encima, pues eso, pasó lo que pasó. Mira, aquí estoy embarazada del Tito Pedro Manuel, la tita Juani, que está embarazada de su hija Rosa, y la tita Rosy, que en aquella época pues estaba soltera y estaba loca porque iba a ser tía y iba a tener de golpe 2 sobrinos. Y le gustaban mucho los críos, ¿sabes? Y entonces estaba loca de contenta, deseando que nacieran los críos. Esto fue un viaje que hicimos a Málaga. Yo tenía muchas ganas de hacer un viaje a Málaga porque aquí ya había nacido Pedro Manuel. Yo me lo dejé con la abuela. Tenía Pedro Manuel 6 o 7 meses. Y el Yayo tuvo que hacer un viaje a Granada. Y yo, como recordaba que de niña había estado, pues este viaje me encantó hacerlo porque yo volví a recorrer las calles, porque yo en Málaga hice la primera comunión y yo tenía muchos recuerdos muy agradables de Málaga. Y recuerdo que entonces, mientras el Yayo hacía sus trabajos, porque él era viajante en aquella época, mientras él hacía sus trabajos, yo me dedicaba a recorrer las calles por donde, a ver si encontraba personas de las que... Y sí, encontré varias vecinas de las que teníamos cuando éramos niñas, y no quieras saber la alegría que nos dio de ver que nos veíamos ya de mayores. Y o sea que sí. Vi niñas que entonces eran unas niñas, pero que cuando llegué a este viaje pues ya les pasaba como a mí, ya eran mujeres, y unas estaban casadas, otras solteras, pero estuvo muy bien. Este viaje también fue muy agradable. Por eso, porque volví a tomar mi tiempo de cuando era una niña. Y aquí, mira, donde estamos, la tita Juani con su hijo José Manuel y yo con mi hijo Pedro Manuel. Porque resulta que como el Yayo se llamaba Teófilo Manuel, pero toda la familia lo conocía por Manuel o Manolico, la familia, pero su verdadero nombre oficialmente era Teófilo. Entonces resulta que eso, entonces es que ya se me había ido el hilo de la cosa. Mira, es que la tita Juani puso a su hijo José, porque mi cuñado, o sea, el marido de mi hermana, se llamaba José,
Así que le puso a su hijo José Manuel, y yo lo de Manuel era por su abuelo, por mi padre que era Teófilo Manuel. Bueno, pues a Pedro Manuel le puse Pedro como su padre también y Manuel por su abuelo. Y José Manuel y Pedro Manuel, y míralo, aquí estamos. Pues aquí estamos, si no me equivoco, muy cerca del malecón. No recuerdo en qué sitio, pero era por cerca del malecón. No te sé decir ahora mismo, pero en fin. Y nació Pedro Manuel faltándole la mano derecha, tenía un muñoncito. Aquello fue terrible porque yo ya, cada vez que me quedé embarazada, tenía unos miedos terribles de que naciera otro así. Pero bueno, la cuestión es que así fue. Se crió muy hermoso, un crío estupendo, y siempre he sufrido el defecto con el que nació esta criatura. En fin, podía haber sido mucho peor. Así es que, y nada.